Dice, muchacho, ¿cuál es el mejor, que se pelea por la concesión de Tecnópolis o que el gato de la mujer muestra 20 palos verdes? Feliz día para los dos. Feliz día del padre. Muchísimas gracias. Feliz día del padre también para nuestro invitado. Sí, claro que sí, ahora lo vamos a decir. Te comento, no nos agarran de pelotudos, me dicen. Nos agarran de idiotas útiles. Porque utilizan los votos para enriquecerse ellos. Tantos de derecha, de izquierda o del centro. Siempre salen ricos ellos y los votantes en Pampa y la Vía. Muy bien, un análisis eso nos dicen nuestros oyentes. Y si vos querés comentar sobre lo que estamos charlando o querés invitarnos a charlar sobre algún tema que vos decís, esto lo tienen que tocar ustedes, escribinos a 3401-522315 y ahí los estamos escuchando. Bien, cada vez que nosotros tenemos que hablar de historia, como siempre les digo, invitamos a un as. A nuestro profesor de historia. Sí. El profesor de historia de lo que hay. Así es. Es el señor Jorge Colabuti. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas noches. Jorge. Mucho gusto. Feliz día. Pero muchas gracias. Muchas gracias. Hay 3 temas. 3 temas. Sí. Podemos encadenarlos por una cuestión de tiempos. Primero cuando se llega y después cuando se define la independencia. Podemos arrancar por Puerto Santi Espíritu, sí. Gaboto. Fuerte Santi Espíritu. Claro, Fuerte, perdón, sí. Que es donde se inicia la colonización española en este sector de América. Y después pasamos al general Güemes, defendiendo en el norte, y a Manuel Belgrano con la creación de la bandera. ¿Les parece bien? A mí me parece bien. ¿Cuántos días tengo? Tenemos un rato. Vamos a intentar. Yo dije que lo de Gaboto lo podíamos hacer por capítulo porque es largo. Sí, podemos dar un esbozo, claro. En realidad de los 3 temas, porque son temas muy amplios. Pero bueno, empezamos por Gaboto. Primero y fundamental, no confundir el Fuerte Santi Espíritu con Puerto Gaboto. No fue creado todo en el mismo momento. Puerto Gaboto es una población que entra dentro del contexto de todas las localidades de la zona. Claro, ya en la urbanización de la provincia de Santa Fe. 1891 creo que fundaron Puerto Gaboto, nosotros 1873 acá en San Genaro. Bueno, eso lo que sí hay que decir, que Puerto Gaboto es una localidad que está fundada justamente donde Gaboto fundó el Fuerte Santi Espíritu en 1527, unos añitos antes. ¿Por qué vino Gaboto ahí? Bueno, es muy sencillo, el asunto está claro. A Gaboto lo mandó el rey de España al sudeste asiático, al tema de las especias y otras cosas de alto valor comercial, por la ruta de Magallanes, que había descubierto Magallanes y que después terminó el Cano dando la vuelta al mundo. O sea que no tenía que visitar nada en especial acá. Pero lo que ocurre es que en aquella época había un run de que en algún lugar de lo que hoy vemos como continente o subcontinente sudamericano, había un lugar de grandes riquezas donde gobernaba el rey blanco. Era una leyenda. Una especie de leyenda mitológica. Sí, pero no era leyenda. Al final no era leyenda. Claro. Era verdad. Era verdad. Bueno, entonces Gaboto llegó a Pernambuco, a la altura de Pernambuco, en Brasil. Allí había unos portugueses, hablaron del tema. Gaboto ya algo sabía. Siguió viaje, costeando la costa del Brasil, cuando llega a lo que hoy es Florianópolis, a la isla. Allí naufraga, se tiene que dar un tiempo. Bueno, ahí vuelven, ahí encuentra algunos náufragos de la expedición de Solís de 1516, de otra expedición anterior a él que era la de Loaiza, y bueno, y le vuelven a contar la misma historia, incluso le muestran algunos objetos. Y Gaboto se hizo la cabeza y dice que me voy a ir tan lejos y la papa está acá. Claro, ¿para qué me voy a ir hasta Medio Oriente? Entonces llegó al río de Solís, al Mar Dulce, que después fue el Río de la Plata, entró acá. Bueno, eso ya lo había hecho Solís, le había ido mal. Bueno, eso es otra historia. Le había ido mal porque se encontró con gente que no le dio la bienvenida. No, porque cuando desembarcó en la orilla oriental del Río de la Plata, los mataron a todos. Es decir, no a todos, menos a uno o dos.
un jovencito se salvó que resultó ser después muy importante para Gaboto. Gaboto construye un pequeño puerto que iba a ser como base de operaciones ahí en la desembocadura del Uruguay, y ahí parece ser que este muchacho, Francisco del Puerto, el sobreviviente, sube y lo conduce, lo guía a Gaboto a donde tiene que ir, o a donde él supone que tiene que ir. Bueno, entonces, ¿qué le indica? Cuando lleguemos al Paraná, va a haber una bifurcación, hay un río menor que desemboca, que hoy le decimos Coronda, y vamos a subir por ahí porque a muy poquita distancia hay un río que viene del oeste, de las sierras, y que es el Carcarañá, que hoy decimos Carcarañá. ¿Por qué era importante ese río? Porque según decían conducía a partir de Córdoba hacia el norte, a donde se suponía que iban a estar todas esas riquezas, que efectivamente... Era como el tesoro del otro lado del arco iris. Bueno, pero ¿saben dónde estaban los tesoros? En definitiva era Potosí, que después cayó en manos de Pizarro más adelante, donde las riquezas efectivamente eran inconmensurables. Y no estaba tan errado porque iba en camino. No, sí, perfectamente, estaba orientado. Bueno, entonces... funda el Fuerte Santi Espíritu allí como una base de operaciones, no solo para vigilar el tránsito en el río, el tráfico, que podía haber otros que efectivamente aparecieron, y por el temor del aborigen también hace una fortificación, aunque entraron en muy buenas relaciones con los aborígenes que operaban en la desembocadura del Carcarañá, que eran los timbúes. Claro, no es de entrada un conflicto cuando los pueblos originarios ven que alguien se arma un ranchito ahí en contra del río. No hubo conflicto. El conflicto vino después. Los indios más belicosos eran los guaraníes que estaban habitando las islas. Pero no había problema en principio con los timbúes, con los cuales se llevaron bien. Pero pasó lo de siempre, que los europeos sabemos cómo han tratado al aborigen en América en general. Sí, aparte me imagino, marinos que vienen desde tanto tiempo, llegan acá, cualquier quinita que se encuentran le hacen un desastre. Se pudrió cosa. todo. Sí. Bueno, allí estuvieron un par de años, digamos, hubo un contacto entre los marinos que había, no eran todos españoles, había muchos italianos. Sí, Gaboto era italiano. Bueno, así que establecieron contacto y nacieron los primeros mestizos. Claro. Los primeros mestizos, los primeros criollos. Los primeros criollos. Claro. Esa es la sangre nuestra, el origen de nuestra sangre. El argentino. Claro, del argentino. Claro, entonces allí fundan una población, que es la primera población en lo que hoy después se denominó Río de la Plata, que es la Argentina. No había otra cosa. Claro, lo que después fue el virreinato del Río de la Plata comienza ahí. Bueno, entonces, y después aparece otra cuestión, un tercer punto, que allí se produce la primera siembra de trigo. Mirá. 1527. Gaboto traía una semilla de trigo que dicen que eran 49 semillas, que logró multiplicar por unos cuantos miles en 2 cosechas. Muy bien. 2 cosechitas, al máximo han sido, una cosa así. Pero fue la primera siembra de trigo, el primer nacimiento de los mestizos argentinos y la primera población europea acá. Bueno, entonces, si eso no es el inicio de la Argentina, ¿a dónde está el inicio de la Argentina? Mire qué importante Gaboto, que lo tenemos acá nomás. Bueno, qué importante que fue, ¿no? Bueno, obviamente. Pero de ahí a después de estar 500 años maldito. Sí. ¿Cómo sucede eso? Sí, es una leyenda. ¿Cómo sucede qué? La maldición. La maldición. Bueno, la maldición es decir, la leyenda de Lucía Miranda. Claro, la leyenda de la maldición. Mirá, el incendio no fue ninguna maldición. No, el incendio fue real. Fue un maltrato reiterado de los europeos respecto a los indígenas. En algún momento explotó, como explotó en otros lugares. Estos mismos indígenas timbúes que vivían en participaron la región. Los guaraníes también, no fueron los únicos. Lo destruyeron al fuerte, desapareció el fuerte. Algunos lograron escapar, otros no. Gaboto se salvó porque no estaba. Claro, Gaboto había salido a buscar
comida, hacer expediciones que hacían. Claro, y ahí se enteraron que estaba solo el fuerte con 30 hombres, algo así. Claro, sí. Y ahí los incendiaron. Que estaban medio dormidos. O desprevenidos, estaban jugando, bebiendo. Jugando a los dados, ¿viste? Todas esas no cosas. Se esperaban que suceda eso. Dados que se han encontrado en las excavaciones. Sí, hay muchos objetos que se han encontrado. Hay muchos objetos ahí. Hay una presentación que hacen y hay un montón. En el mismo fuerte se encontraron dados de los muchachos que jugaban. El fuerte todavía está en determinado lugar, pero no hay. Claro, no está en las paredes. Yo no hace muchos años estuve en lo que era el fuerte ahí. Bueno, cuidado, porque hay una representación de un fuerte que no es ahí. Es simbólica, nada ¿Dónde más. está el Cristo? Ese no es. Últimamente, en los últimos años, se han hecho excavaciones por parte del Estado, la provincia, creo que intervino la Universidad de Barcelona también, bueno, no estoy seguro de eso. Han detectado la verdadera, la auténtica, el auténtico emplazamiento del fuerte. Ya está ubicado eso. Ya se sabe Lo que dónde. había, que todos los conocemos, una construcción que tiene un carácter representativo, simbólico, Claro, pero no es eso. Yo conozco esa. Y aparte no es está retirado de ahí, así que bueno, está bien. Pero ahora lo que pasa es que con los adelantos tecnológicos se llegaron al punto justo donde fue fundado. Y no hay mucha ruina porque el tipo de construcción no es como la de Córdoba, por ejemplo, que es con piedra. Acá Claro. era adobe, palo, paja. Entonces eso con el tiempo desaparece. Pero se ha ubicado. ¿Quién es Lucía Miranda? Bueno, Lucía Miranda te lo va a explicar el claro, señor claro, vos sos quien lo tiene que contar eso. Que es experto en Lucía Miranda. No soy experto, pero tengo muchos familiares Lucía en Gaboto. Mirandista sería Por él. eso. Tengo muchos familiares en Gaboto. Entonces estás habilitado. Y me cuentan, yo cada vez que voy pregunto y bueno. Por supuesto. Por ahí a lo mejor no es así que es una leyenda, ¿no? Claro. Y no sabemos si es verdad, y también a lo mejor se fue degradando un poco la información, ¿no? Pero la cuestión es que lo que cuentan es que cuando incendian el fuerte, a los niños y a las mujeres no los matan, se los llevan de esclavos o para... Sí, los secuestran. A la tribu, digamos, claro, los secuestran. Y uno de los capos de los timbúes o de los guaraníes, no tengo bien claro cuál, se enamora de Lucía Miranda, que era andaluza, ¿no? Que era una española, que tenía su marido, que el marido no estaba porque había salido con Gaboto a hacer esa expedición, y se enamora perdidamente. Y ella, para no desagradarle y que no la maten, porque si estaba cautiva estaba con mucho miedo, es como que accedió a ese amor, se hizo pasar por enamorada. El amor. Claro, y bueno, hasta que después llega también el marido a ese lugar cautivo, porque la salen a buscar cuando vuelven. Vuelven, no está mi mujer, la salen a buscar. Cuando la salen a buscar, también lo agarran a él, lo tienen cautivo junto en esa tribu donde estaba ella. Los dos secuestrados. Claro, el cacique no sabía que él era el marido. Claro, no sabía que él era el marido. Entonces, cuando la que era la verdadera mujer del cacique como que le informa que ella se estaba viendo con uno de los otros cautivos de la tribu. Y el cacique ahí se puso celoso. Sí, y ahí no era celoso y enojado, no. No era llamamos un abogado, hacemos división de bienes y nos separamos, ¿no era así? No era así, era una hoguera. A la hoguera. Y cuando ella estaba en la hoguera incendiándose, tira una maldición. Esto está entre el 1527 y 1529. No está bien la fecha, así que puede ser ahora que termina. Vamos a poner en 1527. 2 años más, en 500 no es nada. Para que el año que viene termine la maldición. Tira una maldición de 500 años sobre ese territorio. Mientras la hoguera la estaba quemando. Sí, y si uno se pone a ver, Gaboto es un lugar donde pasan dos ríos y es estratégico también para estar como está, de la manera en que está, que es un pueblo demasiado chico, sin desarrollo, a diferencia de los otros pueblos. Por eso paró Gaboto ahí. Por eso paró, pero en todo es un puerto natural muy importante. Por eso, y todos estos años
ha estado parado. Y se ha corrido todo para el lado de Timbúes, Rosario, San Lorenzo, Puerto San Martín, todo. Y ahí es como que no hay nada. Los gaboteros están esperando que pase estos 500 años, esto lo decimos en forma de dentro chiste, de 2 años, gracioso. Gaboto es Las Vegas en Argentina. En China de Argentina. Ah, sí. Claro, Pero, bueno, si yo recomendaría lo siguiente. Sí. Si la gente quiere enterarse de la historia de Gaboto, sí. Hay 2 libros, hay más, pero Sí, hay sí. 2 libros. Uno de Amadeo Soler, que es el hombre que más ha sabido de Gaboto, Sí. no tengo ninguna duda, del Santi Espíritu, etcétera. Y después, más acá, el profesor de historia Ricardo González, que si no me equivoco, va a estar, que es de ahí, creo que vive en San Lorenzo, si no me equivoco, va a estar en la Feria del Libro deportivo, de la Biblioteca Deportivo y la 281. No, bueno, entonces lo vamos a bien. contactar y lo vamos a traer acá. Desde ya vino una vez, es un hombre que sabe muchísimo, un libro muy importante hizo, así que los recomiendo. Bueno, ahí está la recomendación, lo vamos a tener muy en cuenta. Ahora nos venimos 300 años adelante, porque tenemos que venir del 1500 a 1800. ¿Qué hizo Güemes para que nosotros hoy podamos ser Argentina? Bueno, ¿qué hizo Güemes y qué hicieron algunos más? Claro. Porque Güemes no hizo nada solo. Claro, Güemes desde lo particular como jefe. Sí, mirá, Para después. últimamente yo celebro lo siguiente, que en todos los medios de comunicación hace un tiempo se está hablando mucho de historia. Eso antes no ocurría. Ahora está ocurriendo. Entonces venimos los charlatanes como yo, por ejemplo, a decir cosas de historia. Bueno, Güemes en realidad es un engranaje de un proyecto de San Martín. No es que arrancó Güemes con una decisión de San Martín. Güemes venía cumpliendo una heroica labor en el norte. ¿Por qué? Porque el asentamiento militar fundamental de los realistas en América del Sur era Lima. Sí. Y de Lima, digamos, descendían hacia, para entrar en nuestro territorio a través de los pasos de la quebrada de Humahuaca, de Jujuy, Salta, a Bolivia. Claro, de Bolivia bajaban para acá. Claro. Lo que ocurre que antes de que Güemes, digamos, ya empiece a destacarse como una estrella que interesa a San Martín, ocurren otras cosas. Por ejemplo, él participó en la batalla de Suipacha, la primera batalla argentina, ganada por Argentina en 1810. Bueno, después, aparte del desastre de Huaki, que motiva que Belgrano se haga cargo del Ejército del Norte, vienen las victorias de Tucumán y de Salta, comandadas por Belgrano. 2 batallas clave en el destino de lo que fue la revolución. Entonces, allí se entrevera la historia o se mezcla con Belgrano con Güemes, porque el proceso, el contexto es el mismo. Ahí Belgrano después pierde en Ayohuma y Vilcapugio. El tema de la bandera, después si lo tocamos tiene que ver con eso. Eso produce un retroceso, me imagino. Claro, es un retroceso que incluso lo quieren someter a juicio a Belgrano en Buenos Aires, lo remueven del cargo y lo nombran a San Martín en su reemplazo. Bueno, San Martín ya había advertido la labor que desempeñaba este hombre y se había dado cuenta de una cosa, del punto de vista estratégico militar. Él tenía en la cabeza, cuando llegó aquí a la Argentina, al Río de la Plata, que tenía que echarlos a los realistas de acá y construir una patria americana, una patria nuestra. San Martín estaba viendo eso. ¿Y qué hago? Bueno, yo voy a ir a buscarlo a los realistas por el Alto Perú, por Bolivia, pero se dio cuenta rápidamente que eso era imposible militarmente. No lo ayudaba
la geografía. Eso iba a decir. Bueno, ahí tenés todas las montañas en Bolivia. Entonces le da vuelta en la cabeza el otro plan que tenía, que lo urde en Córdoba, porque se enfermó y tuvo que ir a Córdoba. Ahí empezó a desarrollar el plan continental del cruce de la cordillera de los Andes. Dice, claro, era más fácil cruzar por yo acá. no voy a ir por Bolivia, yo voy a ir por Chile, el Pacífico, y voy a llegar con barcos. Con barcos hasta Perú. Pero ¿quién me cuida las espaldas en el Alto Perú? Eso te iba a decir, porque si San Martín se iba por el agua, pero no quedaba nadie en tierra, los realistas desde el norte nos entraban por el norte. A sus milicias. Bueno, exactamente. Te entraban. ¿A dónde iban? A Córdoba. ¿De Córdoba a dónde iban? Camino a Buenos Aires. ¿Pero quién estaba ahí? Entonces, allí ahogan, si ellos llegaban a Buenos Aires, ahogan la revolución. ¿Por qué? Porque todavía no estaba resuelto el tema en Montevideo, que también estaba. Por eso hay un contexto de cosas, hay frentes por distintos lados, y no por uno solo, de carácter político y de carácter militar. Entonces, dice San Martín, Güemes es el hombre, y yo lo voy a designar, yo soy jefe del Ejército del Norte, yo lo voy a designar ya como comandante de avanzada del río Juramento. Después sube a otro nivel militar, en el 15 es elegido el primer gobernador. Bueno, la figura elegida por San Martín. Elegido gobernador es por el mismo pueblo. No, sí, por supuesto. Ahí está el valor de Güemes. El valor de la acción que desarrolla estratégicamente clave para el proceso de independencia de América, o de esta parte de América, y además haber sido designado por el máximo representante del proyecto de liberación sudamericana, que fue San Martín, junto con Bolívar. ¿Quién era Güemes? Bueno, Güemes era un hombre de familia acomodada, salteña, un hombre culto. Pertenecía a las clases altas de la región. Lo cual no quiere decir que haya tenido los vicios de la clase alta. Al contrario. Porque él era un revolucionario en el sentido de la independencia. Bueno, había en Salta fuertes focos contrarrevolucionarios, generalmente encabezados por comerciantes que veían complicarse sus aspiraciones comerciales. Pensemos que los comerciantes, ¿con quién iban a comerciar si no era con el imperio? No todos, pero algunos sí, otros no. Y entonces, si no es con España, es con Inglaterra. Mira, cada vez que se hace un cambio de eso, siempre hay quien trata de alguien que sale ganando. Güemes es un hombre muy culto, muy preparado, un militar de raza, porque él ingresó a un regimiento que se llamaba el Fijo, que era como un destacamento de un regimiento que tenía centro en Buenos Aires, español, en la época de los españoles. Claro. Él todavía ingresa como militar, por eso después va a las invasiones inglesas. Ahí está, claro. Él participa de las invasiones inglesas como soldado. Pero de España, de la colonia, porque lo nuestro todavía no existía. Vale. Entonces ahí es cuando viene a saltar el famoso barco que encalló frente a lo que hoy es la Torre de los Ingleses, y a caballo él y algunos gauchos más a caballo toman un barco. Toman un barco porque había bajante en el Río de la Plata, y bueno, pudieron entrar con los caballos y tomaron el buque, muy importante, muy importante. Bueno, era un corajudo de aquellos, que conformó un ejército de gauchos cuya táctica era una verdadera novedad y una sorpresa, que era la guerra de recursos, la guerra de guerrillas, que los españoles, que eran ejércitos regulares, desconocían totalmente. Entonces, con 2 o 3 gauchos a veces derrotaban ejércitos enteros. ¿Por qué? Porque la topografía, la geografía del lugar, y los montes, claro, imagínense ustedes, que conocían como la palma de la mano, y los españoles no, los tenía, claro, con el que te dije al norte. Güemes hizo algo que yo la otra vez justo escuchaba a Guillermo Moreno decir que Argentina debía hacer eso, que era el pueblo en armas. Claro, la patria en armas, la tierra en armas. Quienes defendían no eran solo soldados, sino
los propios ciudadanos de la región que practicaban la utilización de armas para la defensa del territorio. Pero los gauchos, los infernales, eran gente del pueblo, no eran militares. Lo instruía él. Y bueno, San Martín observó eso y dijo, el único que puede cuidarme las espaldas es este hombre, con sus métodos y su gente. Y eso es lo que lo caracterizó a Güemes. Fue una vida, murió a los 30 y pico de años. Eso te iba a decir, porque una vida sacrificada. Su muerte también tiene algo que ver con su metodología de trabajo. ¿Podría ser? ¿Se podría decir en esos términos? Yo creo que tiene que ver con sus valores. Claro que sí. Porque, todos más o menos sabemos que él estaba en la casa de su hermana, Macacha, cuando llega una partida, hay un traidor allí. Sí, un entregador. Claro, un entregador, Güemes sale a caballo, le tiran un tiro de atrás, le pegan en la zona de los riñones, y bueno, va con sus gauchos, termina allí varios días agonizando. Los realistas le hacen un ofrecimiento de que lo van a curar, que le van a llevar los mejores médicos y todo, pero que él se tenía que abrir y dejar de hacer lo que estaba haciendo. No Renuncia que te curo, era. Sí, claro. Las palabras no me acuerdo, ya se sabe cuáles son. Sí, imagínense lo que les dijo. Sí. Que se vayan a... Sí, quédense tranquilos. Y se murió ahí. Y le dijo a sus gauchos, sigan ustedes. Hasta la muerte sigan ustedes. Y así sucedió. Y así sucedió. ¿Y los ponchos rojos lo usaban? Los ponchos rojos creo que vienen después. Allí hay una famosa entrevista que le hicieron en la revista Folclore del año no sé cuándo, al Cuchi Leguizamón. Y el Cuchi dice, déjense de joder con los ponchos rojos, porque los ponchos que usaban los gauchos de Güemes no eran colorados, dice, eran ponchos todos gastados, eso. Claro. No los veo muy coquetos a la gente. No, pero eso, bueno, después, yo no conozco la historia de los ponchos rojos. Lo más lindo que hay en el mundo es ese poncho salteño, dicho sea de paso. Sí. Son obras de arte. Pero eso me parece que viene después. Según el Cuchi Leguizamón, que es un artista. Un artista salteño y bastante contestatario, de paso, era. Para ir cerrando, dijimos, Belgrano pierde, retrocede. Y me dijiste, y esa derrota tiene que ver con la creación de la bandera. En realidad la creación de la bandera, ¿cuántos minutos tenemos? Tenemos 5 minutos. Él la enarbola en Rosario. Sí. No se sabe el diseño. Lo que él pide al triunvirato es que le habiliten una escarapela para diferenciarse de los enemigos, pero no le dice de qué color. Y el triunvirato dicta un decreto donde dice que la escarapela, que efectivamente le pidió Belgrano, va a tener los colores celeste y blanco. ¿Celestes o azul? Sí, celeste, azul, celeste, eso azul celeste creo que dice el decreto, no estoy seguro. Le habilita la escarapela. Pero Belgrano no le dijo, denme la escarapela de tal color. Y después de callado enarbola la bandera y les comunica de acuerdo a los colores de la escarapela. Claro. Claro. La calentura que se agarró el gobierno fue bastante importante, porque eso políticamente no estaba considerado como un paso positivo. Bueno, pero lo que pasa que Belgrano, cuando le llega la noticia esa, la comunicación, él ya se había ido porque le habían dado el mando en el Ejército del Norte. Entonces él se fue desconociendo eso. Cuando llega a Jujuy, la iza otra vez la bandera. Otra calentura más del triunvirato. Pero en ese momento cambia la bocha y viene el segundo triunvirato, aparece la logia Lautaro, viene la asamblea del año 13, la bocha cambia y entonces ya lo autorizan. Y en el río Juramento, antes se llamaba Pasaje, Belgrano la enarbola a la bandera, la hace jurar por los soldados que juran fidelidad a la bandera y a la asamblea del año 13,
que es la máxima autoridad del momento. El solcito con cara proviene de El los solcito incas. viene después, Ah. viene de la época de más o menos, yo diría 1818, porque la bandera fue evolucionando y esa bandera nació como, en realidad, como no bandera nacional, sino bandera de guerra. Ahí está. La del sol. La del Sol. La del Sol. En 1818, el Congreso de Tucumán, que ya estaba en Buenos Aires, diseña una bandera con la franja blanca más ancha, celeste, blanca y celeste, para que entre el sol en el medio. Después fue cambiando, evolucionando, y al llegado a 1985, en el gobierno de Alfonsín, esa bandera con el sol incaico, Incaico, o sea, el eso te incaico, decía. se utilizaba solamente como bandera de guerra, y los particulares no podíamos usar esa bandera. Usábamos la bandera de ornato, o sea, celeste, blanca y celeste, pero son ningún sol. A partir de la ley de la época de Alfonsín, cualquiera de nosotros tiene una bandera con el sol. Eso te iba a decir. Y no estamos en guerra. En las escuelas, en todos lados. En todos lados. Es la única bandera. Sí, sí. El día que Belgrano levanta por primera vez y hace jurar a los soldados, ¿fue un 20 de junio? No, el 20 de junio se murió. Ah, Acá, ahí está. muchachos, hay que acostumbrarse que venimos de contramano en un montón de cosas. Entonces, no sé por qué estamos hablando de la bandera. Hoy, que el día de fallecimiento de... sí, el velorio, muchachos, Claro. de Belgrano, el 20 de junio. Por eso preguntaba. Bueno, está bien, Belgrano es... Como para conmemorar. En realidad, habría que hablar todos los días de Belgrano. Claro, no, pero Belgrano es algo más que la bandera como para No, reducir la bandera, su muerte a la bandera. primera vez que se enarbola es en Rosario el 27 de febrero de 1812. Esa es la primera vez que se enarbola. Un 27 de febrero. A partir de allí empieza la evolución de la bandera, Jorge, que no era cualquier cosa. muchísimas gracias. Muchas Bueno. gracias. Siempre Ya enriqueciendo la mesa. Nos queda ahora... Les dejo un regalo. Por favor. Tengo un mensajito Encantadísimo. antes. Sí. Diego Molina manda, ¿qué hace ahí Jorge Asís? Jorge asiste, dice... Me imagino que venís Diego a trabajar Molina. vos. Otro alumno que se ha hecho merecedor a una amonestación o varias amonestaciones. ¿Sí? ¿Muchas amonestaciones? Sí. Se lo merecía. merecidas. Vengo poniendo amonestaciones a rolete en los últimos días. Ah, y eso. ahora Ah, le tocó al miércoles. tanque. Lamentablemente, Dieguito, portate bien. Bueno, Bueno, a ver. este regalo se lo dejo a ustedes. Es una poesía de Armando Tejada Gómez que se llama Oración a la Bandera. ¿La querés leer? Hay que leerla ¿Así se la compartimos a la con gente? tranquilidad. Tuya. Con Ah, tranquilidad. ¿Querés leerla vos? Bueno, si hay O sea, así tiempo. se la lees a la gente, Tiempo. por Sí, favor. no es tan... No, no, pero tan, es- digamos, extensa. Ya que la trajiste Dale, de dale. regalo, sería Bueno, muy lindo que Oración la gente a la pueda. bandera, de Armando Tejada Gómez, el poeta mendocino. Quédate en el cielo, amor, no bajes. Aquí abajo los grises son tan grises que, de algún modo gris, van a ultrajarte. Y sos tan linda, allá tan no me olvides, simple ademán de madre por el aire, que si caes, amor, con la ternura con que caen las hojas de los árboles, si llegas a caer, acaso nunca vuelvas a ser tan cielo ni tan madre. Déjanos a nosotros, los humildes, los que nunca te usamos ni abusamos de tu inmenso silencio planetario, que cuidemos la altura donde habitas, celestemente hermosa como el aire. Déjanos a nosotros. De los otros es piadoso no hablarte. Qué hermoso. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a Muchísimas leer gracias, nosotros Jorge. teniéndolo? Sí, Por sí. favor.